México y su gente es el resultado del sincretismo cultural entre dos naciones. Es decir, que es la combinación de dos culturas completamente opuestas que se dio con el descubrimiento del Nuevo Mundo. A diferencia de otras colonizaciones que se dieron en América y otras partes del mundo, la conquista de México no solo fue territorial, sino que fue cultural, pero sobre todo espiritual. Mi nombre es Rubén Córdoba y los estaré acompañando en esta serie, en este viaje descubriendo la historia de nuestra religión. A lo largo de los próximos capítulos estaremos siguiendo los pasos de la evangelización del Nuevo Mundo. Así es que, sígueme. La historia comienza en 1517, cuando por el mandato divino de Dios, cientos de clérigos y hombres de fe se embarcaron en expediciones militares por los inhóspitos territorios del Nuevo Mundo, descubriendo así la palabra y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, dando luz a la nación católica por excelencia, que es la raza de bronce. Hoy me encuentro en el puerto de Veracruz, en el Golfo de México, el cual no solo es reconocido por la belleza de sus playas, su gastronomía o la alegría de su gente, sino que también es reconocida por su municipio de la Antigua, donde se encuentra la Ermita del Rosario, considerada como la primera iglesia católica en México. Así es que nos desplazaremos hasta ella, donde también platicaremos con Monseñor Carlos Briceño Arch. Así que sígueme. A orillas del río Huitzilapan, Cortés establece el ayuntamiento, dando paso así a la edificación de la primera construcción católica en el nuevo continente, que es la Ermita del Rosario. 12 años después llegan los misioneros franciscanos, liderados por Fray Martín de Valencia, que establecen la parroquia aquí en Veracruz, antes llamada Nuestra Señora de la Consolación, actualmente la parroquia del Cristo del Buen Viaje. A un lado de la parroquia encontramos la casa de Hernán Cortés, que es una construcción hacendaria que inició su edificación en 1523 y finalizó en 1525. La casa está construida sobre una amplia variedad de elementos como ladrillos, piedra y corales, ya que al quedarse sin materiales decidieron utilizar elementos de la zona, y es por eso que las piedras de coral dan a la casa una combinación a la construcción del viejo mundo con el nuevo. Los árboles se han adueñado del lugar, quedando actualmente solo la cuarta parte de la estructura en pie. En su forma original, constaba de 22 a 24 habitaciones. Al interior de la construcción, encontramos aún un horno de doble capa para la cocción de pan. La alimentación de dos culturas era muy distinta y finalmente la cocina fue un punto de encuentro entre ambas. La casa posee dos tipos de sistemas de seguridad que consistían en un pasillo alrededor de la casa mejor conocido como paso de ronda, así como cañones que formaban una batería de defensa para el hundimiento de navíos ajenos a la corona española. La casa de Cortés tenía como propósito ser un punto estratégico para el control de personas y mercancías que entraban al Nuevo Mundo. Su ubicación dio la estructura a las futuras ciudades de la Nueva España, ya que fungía como casa de gobierno, y a un lado se encontraba la iglesia, teniendo así las dos autoridades máximas de la época, Iglesia y Estado. Vamos a comenzar ahora un viaje en lancha en el municipio de La Antigua, donde se encuentra la Ermita del Rosario, primera iglesia católica en América. ¡Vamos! Aquí, ¿qué historia
hay en la Antigua, don Ricardo? Historia, pues básicamente hablamos de lo que es Cortés, ¿sí? Los primeros puntos. Realmente se habla que Cortés pues traía una ruta, fue siguiendo su ruta que era conocer al máximo emperador Moctezuma Xocoyotzin, pero al estacionarse en la Antigua hace su punto o eje, donde nombra el primer templo y el primer gobierno. Siguió su ruta, pero los puntos centrales están aquí. De hecho, tenemos la primera iglesia donde los franciscanos a nivel mundial vienen a hacer un evento, lo que es primera o segunda semana de mayo. Por eso reconocemos que la Antigua sí es el primer paso católico de Cortés. Y pues tradiciones, tenemos lo que es una virgen que fue encontrada por un pescador, que llamamos Virgen del Rosario, que se pasea en el río, en el poblado, y los pueblos que tenemos enfrente de nosotros, que son lo que es La Posta, a mi espalda, y San Vicente aquí al costado, ¿sí? O José Ingenieros también conocido. Virgen encontrada por un pescador, se maneja una procesión, también en lanchas y caminando, ¿sí? ¿En dónde encontraron esa virgen? Fue río arriba, a las afueras de la Antigua, en una poza que hoy se conoce como la famosa poza de la del Rosario, por la Virgen, ¿sí? ¿Y cada cuánto hacen esa procesión? Es cada primer domingo de octubre. Realmente era 7, pero por el evento que se empezó a manejar en domingo, se quedó como primer domingo de octubre y dicen que como coincidencia el pescador era Rosario, entonces la gente decía que iba a ver la Virgen de Rosario y después fue del Rosario por su rosario que traía portando un niño con un bastón cargando. Se encuentra en lo que es por eso nuestra ermita recibe ese nombre, la que ya conocieron ustedes, como Ermita del Rosario. Ermita es un templo pequeño, un templo de oración, no se hacían misas. Sí, posteriormente ya se hacen misas, pero eso significa ermita. Y de Rosario por nuestra patrona. ¿A qué es lo que más se dedica la gente de aquí de la Antigua? Realmente, ya hablando de un 70% turismo. Puestos de artesanías, tenemos restaurantes, tenemos lo que son pues servidores turísticos, informadores, y su servidor, el gremio, lo que es el gremio lanchero, para ofrecer recorridos para conocer parte de nuestra historia y biodiversidad. ¿Por qué Cortés llegó a la Antigua? ¿Por qué Cortés llegó a la Antigua? Muy buena pregunta. Cortés llega a la Antigua porque por un viento del norte. Un viento del norte que él se postró lo que es los arenales de la Nueva Veracruz, porque nosotros fuimos la vieja Veracruz, lo que es la zona de San Juan de Ulúa, ¿sí? De hecho, San Juan de Ulúa fue hecho por la gente de Cortés, ¿sí? Antes de que llegara Cortés, ya había San Juan de Ulúa, por Juan de Grijalva. Por llegar el día de San Juan, ¿sí? Y porque la isla estaba a cargo no de nuestros totonacas, sino de los culhuacanos de Culhuacán, de gente directa de Moctezuma. Por eso soy hablar en la historia que comía pescado fresco de las playas de lo que hoy es Veracruz, de las zonas totonacas. Los culhuacanos segmentados de pueblo por pueblo, en una java que era como un nido de calandria, una bolsa tejida, forrada de carnaza, y cada rato tapado con hojas frescas para que no se descompusiera. Se dice que subían al pico de Orizaba y bajaban. La isla se llamaba realmente Colúa, ¿sí? Pero cuando Juan de Grijalva baja y pregunta, porque sí es cierto, sí estaban haciendo un sacrificio, por eso viene la isla de sacrificios, detienen el sacrificio y preguntan por qué lo hacen. Abundancia, agricultura, pesca y vida. Le tocan el hombro a otro culhuacano más porque eran culhuacanos. El chico era de labio leporino, el guerrero realmente era de un labio leporino. Porque por ese problema le cambian el nombre del lugar. Cuando se llamaba Colúa, él no pudo decir Colúa por su labio leporino. Él más o menos dijo así, él decía, señor, el indio dice Ulúa, porque recuerden que ellos no decían indios, porque pensaron que era todavía la India. Aunque cuando Juan de Grijalva, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero le decían, no, es un lugar muy diferente a la India, la cultura es muy diferente, la tez es muy diferente y el idioma, tantito mejor, es muy diferente. Entonces por eso no son indios. Por eso te vistieron de indito al mexicano el 12 de diciembre, para bailarle la que fue a la famosa Tonanzi, la Virgen de Guadalupe. ¿Sabes lo que quiere decir Tonanzi? ¿Por qué le decían ellos Tonanzi? ¿Por qué le decían? Porque Tonanzi en náhuatl es reina de reinas. O sea que la reina, la emperatriz de América y la reina de México, era la reina de las reinas que superó a la belleza de todas las diosas que ellos tenían. Por eso decían, viste a tu hijo con tu mejor ropa para bailarle a Tonanzi. ¿Sí? Por eso decían ellos Tonanzi. Investigaron qué significaba reina de reinas y dijeron, es Tonanzi, así lo vamos a nombrar. ¿Sí? Entonces ellos, como dijeran por aquí, nos barajearon.
Nos cambiaron muchas cosas para hacernos creer. Pero como regresamos a lo mismo, Cortés se mete porque el 21 de abril de 1519 el fuerte norte de Semana Santa, del Viernes Santo, le azota y se mete a Huitzilapan. Y Huitzilapan, un lugar protegido por árboles inmensos, muy cerca del mar, pero protegiéndote de la velocidad del viento porque no aguantaron la arena de lo que son las dunas de lo que hoy es Veracruz. ¿Sí? Entonces, nace aquí el primer punto y de ahí empiezan a caminar. Por eso, de hecho, se oye hablar de que nosotros fuimos la primer Villarrica de la Veracruz. Se mueve al puerto como Villarrica y nosotros nos quedamos como Veracruz. Sube al cerro de Quiahuistlan, Villarrica, llamado San Juan de Villarrica, y Veracruz lo mueven al mar. Y nosotros nos quedamos como la ciudad vieja de la Veracruz, Veracruz la vieja, Veracruz la antigua, y se comenta que de 1610 aproximadamente para acá ya nos conocemos como la antigua Veracruz. Por eso de ahí se deriva nuestro nombre, de la antigua Veracruz. Tan solo 5 días después, en Viernes Santo del 22 de abril, fue fundada por Hernán Cortés la Villarrica de la Veracruz, ubicada en el pueblo prehispánico de Huitzilapan, que hoy conocemos como la ciudad de la Antigua, y que es el primer municipio establecido por la Nueva España y donde en 1523, por órdenes de Cortés, se comienza a construir la primera iglesia cristiana en todo el territorio continental. Muchísimas gracias, don Ricardo, por Gracias, el viaje. un placer haberlos atendido. Espero vuelvan pronto. La Antigua los espera con los brazos abiertos a ustedes. Y muchas gracias por contarnos de nuestra historia. Claro que sí, bienvenidos cuando gusten. Gracias. Nos acabamos de bajar del paseo en lancha y ahora estamos con Rubí, que nos van a enseñar a cómo preparar un coco. Rubí, el coco es, ¿cómo se llama? La bebida típica de aquí de la Antigua. Sí, es la bebida típica y lo que es la carnita y el agüita. Aquí es muy conocido como coco, coco del río. Este coquito lo vamos a partir. Mire. Después que ya está partido, lo abrimos. Le ponemos un popote y ahora sí se lo puede tomar. Y ya estamos listos para tomarnos el coco. Súper refrescante, ¿no? Sí, y el agua sí sirve mucho para las plaquetas, para subir las plaquetas, para desparasitar para los niños. Y es muy buena. Esa la pueden hacer en crema de coco, la pueden hacer también en torito, bebida alcohólica que es el torito de coco, hielitos de coco. Y aquí se corta el mismo coco en estas palmeras, se sube un señor arriba y los va cortando, se va subiendo con unas caretas y se va subiendo y con unas pitas los va bajando. Y ya nosotros ya tenemos aquí, los tenemos fríos o los tenemos al tiempo, como quiera la gente. También si lo quieren con ginebra se los preparamos. No, ahorita no. ¿Aprovechan todo del coco? Sí, aprovechamos todo el coco. Hay mucha gente que lo ocupa la cáscara esta para hacer fogata o también para hacer bolsas de coco. Lo blanco de adentro, lo que luego lo partimos y queda lo que es la cáscara de adentro. Ese es lo que lo ocupan para hacer bolsas y eso. Y esto, lo que está aquí, lo ocupa mucha gente para abono. ¿Y te da miedo el coco, Rubí? Ay, no. No. Muy bien. Pues muchas gracias, Rubí. Sí, Muchas de gracias nada. por enseñar. Los viajes de Cortés por el Nuevo Mundo no fueron nada fácil, ya que un norte como el que el día de hoy tenemos aquí cambiaron por completo la historia de la evangelización en el nuevo continente.
Llegamos a la ermita del Rosario. Sígueme. Esta capilla se considera el principio de la cristiandad en nuestro territorio. Después de la llegada de Hernán Cortés en 1519 y los 12 miembros franciscanos en 1524, capitaneados por Fray Martín de Valencia, arribaron a Nueva España y decidieron construir la primera iglesia para que los viajeros encomendaran su alma a Dios antes de ingresar a tierras indígenas. Se encuentra ubicada en la parte oeste de la salida del poblado de lo que antes era el camino real que conducía a Zempoala. De aquí partió la cristiandad. Fue el primer centro de culto abierto para que los indígenas, poco acostumbrados a la ceremonia bajo techo, acudieran a adorar al nuevo Dios. En tanto, los frailes aprendían las lenguas locales. Su edificación fue en varias etapas, y aunque no se tiene muchos registros hasta 1550, su construcción fue muy anterior, iniciando como una capilla abierta que siglo después fue ampliada al frente con un nuevo cuerpo, techada en palma y posteriormente con una estructura de madera y teja. Cuenta con un magnífico atrio que representa las 14 estaciones del Vía Crucis, hecha con talavera, y una pila bautismal labrada en piedra volcánica. La advocación más antigua localizada es la del Señor Santiago, nombre que quedó registrado en documentos de 1545. A finales del siglo XVIII, la ermita se conocía con el nombre del Santo Cristo del Calvario, o Señor del Calvario, por tener al resguardo un Cristo con esa advocación, y durante el siglo XX es conocida con el nombre de la ermita de Nuestra Señora del Rosario hasta la actualidad. Y así como los misioneros venían a la ermita del Rosario para encomendar su viaje, nosotros así también lo hicimos. Así es que es hora de continuar nuestro viaje. Sígueme. Nos encontramos el día de hoy en la diócesis de Veracruz con Monseñor Carlos Briceño Arch, quien nos ayudará a entender un poco sobre el papel que juega Veracruz en la evangelización del Nuevo Mundo. Monseñor, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Muchas gracias, Rubén, pues por esta entrevista. Gracias, Monseñor. ¿Cuál es la importancia de Veracruz en la evangelización del Nuevo Mundo? Bueno, pues es la puerta, ¿verdad?, donde entra la evangelización y donde se funde la nueva cultura mexicana, ¿no? Entonces tiene una importancia vital, ¿no? Porque aquí es donde surgen, donde vienen las primeras congregaciones religiosas. La primera congregación religiosa en llegar al Nuevo Mundo fueron los mercedarios en 1521, que era una congregación militar que ayudaba a los cristianos cautivos a mantener su fe y lograr su liberación. En 1524 llegaron los franciscanos, después en el 26 los dominicos, en el 33 los agustinos, en el 72 los jesuitas y por último en 1585 los carmelitas. ¿Cómo es que se iban organizando? ¿Cómo fue este proceso de que primero llegaban unos, luego otros y así? Bueno, en realidad fueron los reyes católicos los que promovieron el mandar misioneros, ¿no? Y lo más interesante de todo esto es que no mandaban a cualquiera, ni a los que menos valían. Más bien, mandaban a gente muy preparada, ¿no? Y eso, pues, fue una riqueza para el país, ¿no? ¿Cómo es que la religión también formó parte de esta economía y esta puerta de entrada que fue Veracruz entre los dos mundos? Sí, porque al final de cuentas, los españoles traían una serie de riquezas que aportaban a los indígenas, sobre todo en la formación de oficios, pero por otra parte también los indígenas aportaron al viejo mundo también su riqueza, ¿no? Entonces yo por eso siempre hablo de encuentro de culturas. ¿Cómo fue este proceso y este trabajo también de los intérpretes que tuvieron acá los españoles para transmitir la religión? Bueno, en realidad los misioneros hicieron una labor bien bonita porque aprendieron el idioma de los indígenas y los misioneros sirvieron para que fueran el puente entre los conquistadores y los indígenas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también en ellos pues también hubo varios religiosos que estuvieron pues no solamente
pues siendo traductores, sino también defendiendo los derechos indígenas, ¿no? Entonces, realmente fue una labor pues, muy interesante la que hicieron. ¿Cuáles fueron como los principales personajes misioneros que llegaron aquí al Nuevo Mundo? Bueno, pues está Fray Pedro Gigante, Fray Toribo de Benavente Motolinía, que era defensor precisamente de los Fray Martín de Valencia, ¿no? Fray Domingo de Betanzos, que fue dominico y fundador de muchos conventos, Fray Bartolomé de las Casas, como ya dije, que fue oidor y defensor de los indios. Entonces, dentro de algunos que se pueden mencionar, ¿no? Digo, hay muchísimos, ¿no? Pero así de los que más destacaron fueron todas estas personas. Y sí es importante saber que en ese tiempo, entre el siglo XVI y siglo XVII, se formaron 420 conventos en México. ¿Esto qué significa? Imagínense 420 conventos. No es solamente el convento en sí, sino es todo lo que giraba alrededor del convento, ¿no? ¿Qué más trabajos tenían los misioneros alrededor de los conventos? Una de las cosas que hacían los misioneros era enseñar, formar, pero no solamente formar en la fe, ¿no? Sino también formar en oficios, ¿no? Oficios de diferente índole, ¿no? Después de que los misioneros llegan aquí a Veracruz, ¿a qué otras partes siguieron de México, no? Veracruz, por el clima, por el tipo de vegetación y por todo, no era un lugar así como muy atractivo para estar, ¿no? Hasta ahora, pues, últimamente que ya hay climas en todas partes y todo, ya como que se ve de otra manera. Pero en aquel tiempo, imagínense, con el calorón, con pues, los moscos y todas las cosas que conlleva esto, pues la gente lo que trataba era llegar aquí y salía cuanto antes, ¿no? Para irse a un lugar pues, un poquito mejor, ¿no? Normalmente el ser humano se asienta donde hay riqueza, ¿no? Donde hay agua, donde se puede sembrar, donde se puede construir, o sea, donde hay un clima favorable, etcétera, etcétera, ¿no? Después de que avanzan y van, ¿no?, construyendo esta nueva fe y esta nueva iglesia dentro del Nuevo Mundo, se encuentran con un factor muy importante que fue la aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo influyó esto en la evangelización? Bueno, eso fue definitivo, ¿eh? Yo creo que el Señor, Dios, pues nos envió a su madre, la Virgen, y fue la que dio pues, propiamente la identidad, ¿no? A nuestro propio pueblo, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en algún encuentro con otras religiones y todo, en la basílica, haciendo algún tipo de oración o eso, y me llamaba la atención, ¿no? Como gente pues judía o gente se sentía halagada de estar en la basílica, ¿no? Es un lugar de mucho encuentro la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y mucha gente te dice, yo soy mexicano, pero hasta antes soy guadalupano, ¿no? Entonces, de alguna manera, la Virgen de Guadalupe marca pues esa unión, esa fusión de las dos culturas, ¿no? ¿Qué le gustaría compartir de Veracruz, de lo que nosotros estamos viendo aquí con ellos? Que no se olviden de su fe, ¿no? De su fe, que es muy valiosa y que puede ser como esa brújula que les va a orientar para dónde ir, ¿no? Y sobre todo, hacer ver que la fe no es solamente una vivencia interior, intelectual, sino que la fe se tiene que traducir en obras y que un católico tiene que cuidar la naturaleza, tiene que respetar la vida, tiene que ayudar al que menos necesita, tiene que compartir lo que tiene que ser una persona que no abuse de los demás, que no genere violencia, que sepa perdonar a quien lo ha ofendido. O sea, hay una serie de valores que están ahí, ¿no? Entonces, lo que, pues, de alguna manera tenemos que potenciar. Muchísimas gracias por su tiempo, Monseñor. Gracias. Agradecemos este tiempo que Monseñor Carlos nos ha ofrecido para platicar con él y entender más de la evangelización en México. Ahora nosotros tenemos que seguir nuestro viaje, así es que sígueme.
Nos encontramos delante de la imagen de Fray Martín de Valencia, quien fue el superior de los misioneros franciscanos en llegar a evangelizar el Nuevo Mundo. Quiero presentar al Padre Julio, que es el capellán aquí de la catedral, y él va a estar acompañándonos y guiándonos, conociendo más secretos de la catedral de Veracruz. ¿Cómo está, Padre? Buenas tardes, gracias pues por esta oportunidad de llevar este mensaje a todos aquellos que les van a hacer, en este caso van a escuchar, ¿no? Y pues bueno, aquí bien, gracias, dispuesto a colaborar con ustedes. Muchísimas gracias, Padre, por recibirnos. Y venga, Padre, enséñenos por dónde podemos ir. Claro. Dicen que esta catedral, bueno, como era de madera, al principio, y se quema, entonces... En la catedral era de madera primero. Sí, al principio era de madera. Y posteriormente la vuelven a hacer otra vez madera y se vuelve a quemar. Y es cuando ya deciden hacer la catedral como tal, pero no tenían recursos. Y entonces, ¿dónde vamos a sacar? Pues del mar. Del mar, la tierra nos da todo. Hay una parte de arriba donde está la pared, Así como en la casa de Cortés, en la catedral también se utilizaron piedras de coral y cantera para lograr su construcción. Por lo general, los visitantes de la catedral podrían creer que el ciprés dorado que se encuentra arriba del altar central es de pintura dorada, pero realmente es de revestiduras de oro puro. Después de varios años se construyó su campanario y cúpula, logrando así una construcción de estilo neoclásico. Es nombrada como la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, ya que fue consagrada hacia la Asunción de María en 1731. Maximiliano de Habsburgo mandó a pedir a Francia los candelabros que encontramos hoy en día, pero cuando llegaron a la aduana, Maximiliano ya había muerto, y es en una subasta que se realizó en Veracruz que los obtiene la familia Velasco y los dona a la catedral. Los mercedarios trajeron consigo la primera imagen en llegar a catedral, que es la imagen de Nuestra Señora de la Merced, la cual aún se encuentra intacta a pesar de los varios incendios a los que se enfrentó. Otra imagen bellísima y que fue de las primeras imágenes católicas que los misioneros trajeron al nuevo continente es la imagen de un Cristo tallado en madera, en el cual es de admirarse cada uno de sus detalles, sobre todo de las manos, del rostro y los ojos, ya que nos expresan a un Cristo vivo. A lo largo de cada uno de los pasillos de la catedral podemos ver el paso del tiempo de una fe que se expresa a través del arte. En uno de los altares laterales encontramos a una capilla que ha sido nombrada Altar de Mártires, donde se encuentran figuras como San Rafael Guízar y Valencia, que es el santo veracruzano, ya que fue misionero de estas tierras durante la época de la persecución religiosa. Fue un hombre que vivió su fe al extremo y es el santo de los obispos. Es por eso que también vimos su imagen en la oficina de Monseñor Carlos. En este altar también encontramos al beato Darío Acosta Zurita, quien fue un sacerdote asesinado dentro de la catedral, luego de haber bautizado a un niño el 25 de julio de 1931, cuando varios hombres armados ingresaron al templo y comenzaron a disparar a los sacerdotes que allí se encontraban. Se espera que pronto llegue a ser un santo más de nuestra Iglesia Católica. Y actualmente en la catedral seguimos encontrando reliquias del Padre Darío. Sí, de hecho ahí está una parte de su cuerpo, de hueso, y posteriormente, bueno, también encontramos atuendos que pertenecieron a él. Aquí me contó, ¿no? Que en estos pasillos fue donde acribillan
Sí, al Beato Darío, ¿verdad? Más o menos en esta zona fue la que nos sí, explicó. la zona donde fue acribillado, nos cuenta que más o menos fue por esta parte donde pues fue acribillado, por esta zona. Iba camino hacia el altar y pues aquí fue donde lo acribillaron, aquí cayó. La Catedral de Veracruz sigue guardando distintos lugares que nos hablan de la hermosura de nuestra religión. Uno de esos lugares es esta capilla, que está dedicada a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. A la fecha, cientos de fieles se siguen acercando a ella para tener distintas celebraciones. Nos encontramos en el campanario de la Catedral de Veracruz. Tiene 9 campanas y su construcción es del año de 1731. Nos encontramos al lado de la campana más antigua del campanario de la Catedral de Veracruz, la cual data del año de 1741. Estas campanas del campanario solo se tocan en ocasiones especiales como lo es la muerte de un papa o de un obispo. Si de sincretismo cultural estamos hablando, la Catedral de Veracruz es un claro ejemplo, ya que en sus detalles de la arquitectura podemos encontrar distintas culturas. Tal es el caso de su cúpula, la cual está diseñada y decorada con azulejo de Talavera, el cual podemos recordar que es de origen árabe. Distintas culturas en una sola. Y ahora sí nos metimos hasta la cocina para que nos enseñen cómo van a preparar nuestros platillos. Aquí estamos en un restaurante que es completamente familiar, ¿verdad? Eso nos estaba contando. Tenemos poco más de 30 años en lo que es Mandinga, municipio de Alvarado, Veracruz, en la cual se pueden consumir mariscos en las diferentes variedades de cocina que existen aquí. Región norte, región sur, región centro. Lo que ves acá, el huachinango, bueno, lo van a probar ustedes frito. Lo tradicional de aquí es veracruzana. Tiene que gustarte lo que es un guiso con tomate, aceitunas, alcaparras, canela, laurel, como para que te comas un pescado en ese guiso, ¿no? Sí. Pero no hay nada como no errar. Pescadito frito con tus tortillitas, no hay pierde. Y el resto de los platillos los hemos ido acoplando al paso del tiempo. No, pero estos camarones se ven espectaculares. Todos los pescados tienen espinas. Como tal, el pescado más caro es el que solamente tiene su espina dorsal y las costillitas. Lo que viene siendo un pámpano, un huachinango. No le vas a encontrar entre la piel lo que vendría siendo el lomo, espinas salidas. No tiene. En realidad te puedes comer lo que viene siendo este pedazo de carne, que es un lomito, y sabrías que solamente en la espina dorsal al centro y aquí trae espina. Ok. Ahora sí. Vámonos. Gracias, don Carlos. Ahora sí, que Dios bendiga lo que caiga a la barriga. Terminamos de comer.
estuvo buenísimo el pescado. Sin duda alguna, la comida jarocha es de las mejores que he probado. Y ahora sí, es hora de que continuemos con nuestro viaje. Así es que, sígueme. La Catedral de Veracruz es testigo de la alegría de su gente, ya que todas las noches su gente se reúne aquí en el Zócalo de Veracruz para disfrutar de la música, de sus tradiciones y de su ritmo jarocho. Así es que si la catedral es testigo de ello, nosotros también queremos venir y disfrutar y convivir con ellos de este ritmo y de toda su riqueza cultural. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita y arriba, yo no soy marinero, por diceré, a bailar la bamba, a traer la bamba de Santa Cruz, esta tierra la buena, esta tierra la buena, que a mi suegra le dicen la cucaracha porque todas las noches llega borracha y arriba, yo no soy marinero, por diceré. Dale la ropa. Vamos a meter en este. Métete. Ay, le pido de corazón que se acabe la bamba, de controzón. Ay, arriba, yo no soy marinero, por diceré. Bamba. Gracias. Oiga, qué padre, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Javier Delgado Yepes, servidor. Son hermanos, había dicho. Sí, Valentín Delgado Yepes. Somos descendientes de músicos. Mi papá se llamaba Teodorito Delgado. También tocaba el arpa. ¿Su papá le enseñó a tocar el arpa? Sí. ¿A los dos? A los dos, sí, él toca jarana nada más, pero sí, el arpa me lo enseñó mi papá, sí. ¿Y todas las noches se vienen acá al Zócalo? Todos los días tocamos aquí en el restaurante Villarrica, el café La Parroquia, en todo esto, en los Cordales, sí. Qué bueno. Oiga, ¿el arpa es de Veracruz? Auténtica, típica de aquí de Veracruz, 100%. Porque también había escuchado que la marimba, ¿no? Bueno, no, la marimba es más bien viene de Chiapas, por ahí, de Guatemala, por allá desciende. Hay muchas marimbas aquí también tocan muy bonito y todo eso, pero el instrumento auténtico veracruzano es el arpa. ¿Y cuál es la canción que más le piden? Pues ya son muchos números jarochos lo que piden, pues son las más populares, que es el alcolás, el tilingolingo, la bamba. Esas son las que más piden. Y versos jarochos, cuando hacemos versos jarochos. Eso, hecho. Sí. Que la música jarocha tiene muchísimo ritmo, ¿no? Sí, es muy alegre, muy popular, alegra a toda la gente. Sí. ¿Y por qué cree que es alegre? Porque pues así nació alegre. Creo que eso define mucho a los jarochos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí. ¿A usted qué es lo que más le gusta de Veracruz? De Veracruz, pues mi puerto, o sea, el puerto y todo eso. El puerto, sí es hermoso, ¿no? Claro que sí, por eso dice el dicho, solo Veracruz es bello. Dice. Oiga, pues podemos escuchar el tilingolingo. Claro que sí, con mucho gusto. Ay, tilín, ay, tolón, qué bonita las hijas de Don Simón.
Veracruz nos enseñó que con la llegada de Hernán Cortés al Nuevo Mundo en 1517 y después con Fray Martín de Valencia, comenzó una fusión de culturas que podemos admirar y ver en cada uno de los detalles de sus templos, como la parroquia del Cristo del Buen Viaje o su catedral, que fueron construidos de distintos materiales, pero gracias a nuestra fe, hoy siguen de pie. Veracruz también nos enseñó que no siempre vamos a estar seguros del lugar al que nos llevará el camino que decidamos en nuestra vida, pero entendimos que los caminos de Dios siempre son los mejores. Pudimos encomendar nuestro viaje así como los primeros misioneros lo hicieron en la Ermita del Rosario, nosotros también lo hicimos, en ese mismo lugar donde nació nuestra fe católica. Pudimos admirar el ejemplo de personas que han dado su vida por nuestra iglesia y que nos han demostrado que vivir por Jesucristo sí vale la pena. Y sí, descubrimos una fe que aún sigue viva. Y la descubrimos en todas las personas con las que compartimos este viaje y nos ayudaron a entender la grandeza de nuestra iglesia. Así termina nuestro primer destino, con los pies cansados, pero con un corazón que está más enamorado de nuestra religión. Detrás de mí se encuentra el antiguo faro del puerto de Veracruz. Un faro indica el camino a las tripulaciones para llegar al lugar seguro. Y ese fue el trabajo que hicieron los misioneros por el Nuevo Mundo. Nos enseñaron el camino de la fe. Y nosotros queremos ir atrás de esa luz. Así es que, sígueme.